Las botas del general. Había nacido por ahí, en Tulumba o Macha, en Ojo de Agua o Monte San Pedro, para el lado del sol. No sabía dónde, pero no le importaba mucho. Desde chiquilín rodó por cualquier parte, recogido por distinta gente que lo castigaba a la menor falta y sin reparar en la edad, y alguno le puso al azar el nombre de un santo, Solano, para el caso, como es debido en un cristiano. Él era un hijo de nadie y por tanto a nadie podía llamar, salvo al desierto o al viento, para que lo remediasen en algo. Ya mayor, se aquerenció con una vieja, pero un día la degolló para robarle las onzas que oyó decir que tenía escondidas, y sin encontrarlas, huyó a los montes hasta que don Guillermo, que era hermano de José Vicente, el gobernador, se arregló con los escribientes para quedarse con la punta de vacas, las poblaciones, la hacienda entera de la asesinada. Y tal vez, por agradecimiento a quien sin pensarlo la había difunteado en su provecho, el gobernador lo perdonó, haciéndolo soldado suyo para las guerras provinciales. Hasta le regaló un poncho con listas de colores y un fiador con chapones de plata que le duraron poco, porque se lo jugó enseguida con un sargento de Ibarra, pero que les aseguraron su lealtad. Fuera de esto, de pelear y de chupar, no sabía de otra cosa, salvo conocer el pago piedra por piedra y a su gente. Entre esa gente contaba el capitán Santos, por quien sentía una admiración salvaje y oscura como un aguardiente negro. Alto, fuerte, valiente, de palabra, generoso, buscado por las mujeres, buen guitarrero y destrísimo jinete. Santos era también hombre del gobernador, capaz de morir por él hasta sin motivo alguno, como Solano por Santos, por lo demás. Muchas veces había seguido Santos al gobernador y Solano a Santos en las guerras contra los indios o las provincias vecinas. A él no le importaba contra quién peleaba, a Santos probablemente tampoco. Santos era hechura del gobernador y él hechura de Santos, y cuando don José Vicente los convocaba para sumarlos a la montonera, iban como cuerpo y sombra a matar o morir sin averiguaciones. Don José Vicente era un buen jefe. Yendo con él a la guerra había carne y vino, mate y azúcar y hasta caballos y mujeres para todos. Aún en tiempos de paz, si cruzaban algún pueblo, aunque éste fuera cordobés, tampoco castigaba a nadie si los de sus partidas se alzaban prendas ajenas o tenían que hacer una degollación o quemarle las patas a algún ricacho para confesar dónde guardaba los pesos. Por eso, cuando esa tarde se encontró con Santos en Manantiales, el capitán solo tuvo que decirle que lo necesitaba para un negocio, y Solano dijo que sí. No andés murmurándolo. No. Santos apuró la caña que estaba bebiendo, lo miró y sacó un peso de plata del tirador. Tomá, pa' que no andes careciendo. Quedaron acordados. El 10 de febrero en Macha. Y el día antes, aprovechando el anochecer que refrescaba los campos quemados por el sol, estuvo puntual en el paraje. Ya había otros allí, gente conocida, segura y bien armada. Trajeron un ternero, lo mataron, lo asaron, lo comieron, envueltos en el humo blanco de los fogones, bien metidos en el jarillar espeso para que no los vieran, desde el camino del norte, y se durmieron al raso, ahitos, hasta que el sol les dio de nuevo en la cara. Componían una treintena de hombres que cuando finalmente cayó Santos, sin saber por qué, se levantaron como ante el destino. A una orden montaron y partieron en escuadrón, rumbo a la muerte. Con sol alto pararon en Yaco. Santos los distribuyó en 3 grupos que medio emboscó entre los matorrales y mandó a 2 soldados al norte para avisar desde la barranca dominante cuando llegase la galera. Antes les dijo que venía en ella un contrabando grande y que por Córdoba no habrían de pasar vivos esos bandidos. En un calor como de vidrio que hacía temblar el aire, oyeron venir la galera con los jinetes que le hacían escolta. Y cuando el bombero les dio aviso desde su bichadero, se adelantaron todos a una.
«¡Haga alto esa galera!», mandó Santos, y enseguida el tropel y los tiros la envolvieron en humo, polvo y gritería. Él vio a un hombre que intentaba bajar del pescante. Movió el brazo hacia adelante y le hundió la lanza en el pecho. El pícaro cayó desde allá arriba, tratando de sacársela a tirones. ¿Pero qué? Cuando dio en el suelo, era ya finado el mayoral. Santos mandó llevar a los vivos y a los muertos al monte, y allí todos quedaron igualados a degüello en la eternidad. Después le fueron quitando las pertenencias, las armas, los tiradores, las sangrientas chaquetas, las camisas con cribos, las botas, y cuando Santos hizo abrir los baúles reforzados con tientos que la galera llevaba y aparecieron a la vista las mantas, una de vicuña con flecos verdes y dos azules, finísimas, que guardó para sí, una capa, dos chaquetas, una levita de paño inglés con sus pantalones, un chaleco negro y otro color vino, como 20 camisas de fresquísimo hilo, muchas medias y pañuelos de seda, 3 pares de zapatos abotinados, un reloj de oro de veras y unas sortijas gemelas y relampagueantes de metal y piedras, 2 hermosas pistolas, un sombrero de pelo, billetes de banco, suavísimos pares de guantes, la cama del viajero, su colchón, las 6 sábanas de hilo nevado, una frazada roja como la recién derramada sangre, con sobrecama y colcha, un jarro de plata y cubierto igualmente de plata, y todavía más. Una cartera que guardaba un mondadientes de oro. Algunos hombres gritaron, borrachos de botín, ¡viva el gobernador!, hasta que Santos, para hacerlos callar, les cruzó la espalda a lazazos, porque no era cosa para decirse que venían mandados por el gobernador, y aún allí, entre las breñas desnudas donde solo quedaban los muertos también desnudos y degollados. En el reparto a Solano le tocaron las botas del general. Cuando Santos se las tiró, se le detuvo el aliento, porque nunca había visto botas como aquellas, y menos soñó calzarlas alguna vez. Flexibles como una mano, espesas y suavísimas, de un cuero teñido y sobado, vaya a saber cómo, con broches de plata y elástico y taco alto y duro. Y cuando la limpió del polvo del entrevero, tersas como un ojo o una trenza. Las acomodó a los tientos con mucho cuidado. Arrolló sobre ellas las frazadas que asimismo le dio Santos y se metió en el gastado tirador los 5 pesos corrientes que la repartieron. Después, revolviendo con los cascos de los caballos la arena profunda y seca, los hombres borraron del camino las huellas de la sangre y todos juntos galoparon hasta Manantiales, donde Santos los despidió con 3 pesos más para cada uno cuando ya se venía una tormenta brava. Furia de Dios parecía aquel cielo oscurísimo, rebenqueado por relámpagos blancos, el nublado que regurgitaban los cerros como borbotones de un humo denso y caliginoso. Furia de Dios, la violentísima lluvia y el viento que agarraba a los molles doblándolos para abajo como si quisiera rehundirlos en la tierra. Furia de Dios, que allá en la barranca caería borrando los últimos rastros de la matanza y también lavando a los desnudos muertos. Solano tuvo miedo. Se dio unos manotazos en la frente, el pecho y los hombros, y besó luego las uñas del pulgar. En el nombre del Padre, del Hijo, y los 2 últimos ademanes se quedaron sin Espíritu Santo, porque se olvidó del término de la invocación que alguna vez había oído al cura en la capilla de la estancia del gobernador. Aflojó riendas y largo rato galopó bajo el aguacero implacable hacia las cercanas colinas, hasta donde había un reparo de piedras, un capricho de los montes que sería de refugio a los que fieras u hombres andaban sueltos por ahí y sin guarida. Bajo las piedras que hacían arco y gruta, la arena estaba caliente y seca, y desde el fondo de la hendedura venía un aire tibio. Desencilló. Se quitó el poncho, los calzones, la chaqueta y la camisa empapados. Hizo con bajeras y cojinillos la cama, y teniéndose al calor del caballo, se quedó dormido mientras afuera relampagueaba y gemía la noche. No soñó con nada, ni siquiera con las botas, y por eso cuando al despertar las vio allí, secas, relucientes, antes de que le volviera la memoria de su origen, sonrió contento. Las miró, las tocó, las acarició lenta y torpemente, se las calzó despacio, se paró, las probó,
una primero, otra después. Apoyó las puntas, una primero, otra después. Anduvo un paso. Medio agachándose en la cueva, las sintió pegadas a su carne tan flexibles como si fueran su piel misma, pero con un lujo negro y terso. Probó los tacos imperiosos. Salió, saltó sobre ellas despacio, rápidamente, y luego con vívida, desbordante alegría. Bailó solo y desnudo allí en el monte, levantando la arena seca, el polvo rojizo y roído de la roca. Una danza sin nombre, algo como un malambo frenético. Una danza solo por él y en ese instante inventada, los brazos en alto, loco de gozo. Finalmente se detuvo jadeante. Y como tenía hambre, se quitó las botas que ató de nuevo a los prolijos tientos. Se vistió, ensilló, montó y partió. Amalaya, pensó mientras otra vez galopaba, hubiera mañana otros para degollar y así proveerse, si la suerte lo ayudaba, de un tirador nuevo y un sombrero que compondrían, junto con las botas, algo de mirarse en los bailes, carreras y pueblos. No los hubo, pero sí, y como lo pensó, en los bailes la gente admiró esas botas nuevas y hasta tuvo un par de pendencias por alardear con ellas, bellas, infatigables botas del muerto, que él untaba con grasa de oveja y sobaba con las manos para mantenerlas flexibles, siempre colgadas a la vista si estaba en Tulumba, en el rancho de alguna gente. Sobre su caballo, si viajaba. En el atillo de sus prendas, si el gobernador lo llamaba para las guerras o para trabajar en sus estancias. En una de estas estaba cuando, al volver una noche del campo, vio soldados en las poblaciones del gobernador. Se apeó, sin embargo, porque no tenía de qué temer, siendo como era hombre de don José Vicente. Un capitán ordenó empero: «¡Es ese! ¡Agárrenlo!». Y 2 soldados lo amarraron de pronto por atrás, mientras los demás le formaban cerco con fusiles y lanzas. Cuando estuvo inerme, el capitán le mostró las botas. «¿Quién te las dio?». «Santos, en el reparto». «¿Dónde y cuándo?». «En el verano, allí en la barranca». «Así que estuviste ahí». «Sí». «¿Y sabés a quién mataron?». «Lo conocí después, el general Quiroga». Allí nomás le remacharon una barra de grillos en los pies, le ataron codo a codo los brazos y montándolo a caballo, entre varios, se lo llevaron. Se llamaba Solano Juárez. En el juicio que por el asesinato del general Juan Facundo Quiroga se siguió en Buenos Aires desde enero de 1836 hasta octubre de 1837, fue sentenciado junto con otros 8 de la partida a sacar suertes para morir o ser incorporados a los batallones de línea. A Solano Juárez y a 2 más les tocó la muerte. Lo fusilaron sin testigos en el cuartel de Retiro. Tal vez, antes de caer, mientras caía, pensaba en las botas nuevas, relucientes, las finas botas del general que le dio Santos Pérez, su capitán, y que fueron la única cosa que tuvo en su vida. Adolfo Pérez Zelazqui.